El narrador verdadero y único del Quijote es un personaje astuto que vive en Toledo y que también interviene presencialmente en la novela. El estatuto que caracteriza al narrador del Quijote es doble, ya que no sólo pertenece como personaje al sistema retórico de autores ficticios a los que construye intencionalmente Cide Hamete y con los que está en relación directa el morisco aljamiado, al introducir en su propio discurso las aportaciones manuscritas que aquellos le proporcionan, sino que es además el único de todos los autores ficticios que real y verdaderamente narra lo que acontece en el Quijote, como discurso que transcurre en directo y cuya escritura es simultánea al acto mismo de enunciación que registra la voz del narrador. Forma parte del Quijote, pero no interviene en la historia que comunican los manuscritos que manda traducir, y cuya redacción dispone bajo sus propias modalidades y competencias. Organiza y compila debidamente las diferentes versiones y crónicas, autor primero, Cide Hamete, indicaciones del traductor, poemas de los académicos de Argamasilla, y las edita como texto destinado a unos lectores reales, de carne y hueso, que no implícitos o límbicos, texto que en el mundo empírico está escrito y firmado por Miguel de Cervantes como autor real. Habitualmente, el narrador habla desde la tercera persona y no forma parte de la historia que cuenta, heterodiégesis, aunque a veces utilice la primera persona, especialmente para describir su implicación en el proceso de búsqueda y edición de los manuscritos, autodiégesis. Cito: estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Fin de cita. Se sitúa en el nivel más externo de las diferentes estratificaciones discursivas que constituyen las diversas instancias locutivas del Quijote, como narrador extradiegético, ya que representa la instancia narrativa más elevada del sistema de las diferentes estratificaciones discursivas que dispone la novela. Cervantes, narrador y editor, autor primero, capítulos 1 a 8, Cide Hamete, capítulos 9 y siguientes, traductor morisco, personajes del Quijote que narran historias intercaladas, lectores ficticios de cada uno de los niveles narrativos anteriores, lector real. Y dentro de la ficción discursiva es el responsable último del discurso literario, de su universo referencial y de su sistema actancial y ficcional, así como de cada una de las metalepsis del texto o incursiones del narrador en el texto principal o diégesis. 1. Discurso metadiegético, narrador. 2. Discurso diegético, autor primero y Cide Hamete. Y 3. Discurso hipodiegético, los personajes que narran historias intercaladas en la trama del Quijote. El narrador del Quijote no es sólo un recurso estilístico y retórico, como Cide Hamete y el traductor morisco, sino que, como todo narrador, es una creación específicamente autorial, en este caso, genuinamente cervantina. En su constitución no interviene ni uno solo de los restantes personajes del Quijote, a los que él construye, matiza, dispone, agrupa, manipula. Carece de nombre propio y de dimensión actancial, apenas presenta notas intensivas, salvo las que él mismo proporciona sobre sí, no experimenta alteraciones sustanciales en sus relaciones con los demás personajes a lo largo del discurso, y se mantiene al margen de todo intertexto literario y contexto social, si exceptuamos el que a Valle Arce le adjudica, con acierto, en la historia de la narrativa española. Es él, y no Cide Hamete, quien enuncia el título de cada uno de los capítulos, porque Cide Hamete solo es citado en ellos, pasivamente, de cosas que dice Benengeli que las sabrá quien le leyere, si las lee con atención. Y porque el estilo del narrador, irónico hacia Don Quijote y el cronista arábigo, es el dominante en casi todos los títulos, mientras que el discurso de Hamete es enfático, épico, pretendidamente heroico y siempre paródico. El narrador es pues un personaje más del Quijote, el único personaje que narra infierio en directo, porque su rol actancial consiste en organizar el relato desde el interior, hasta el punto de ser responsable único y último de la edición del propio relato que comunica,
al declarar abiertamente todos sus compromisos e intereses en el acto de narrar la historia del ingenioso hidalgo. Es, en suma, el sujeto fundamental de la narración, cuyo discurso envuelve, dispone, formaliza y materializa todo cuanto existe en el Quijote.